Hola, estudiantes, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir estudiando lo que es el movimiento circular uniforme, que corresponde a uno de los tipos de movimiento, a uno de los tipos de descripción de movimiento más simple, puesto que no tiene aceleración. El movimiento circular uniformemente acelerado, su velocidad angular no cambia, así como lo vimos en el video anterior, se mantiene constante, por lo tanto no hay aceleración ni desaceleración. Hoy vamos a comenzar a hacer unos ejercicios relacionados a lo que vimos en el video anterior y también explicar algunos elementos que quedaron también ahí en lo que ya habíamos visto. Para eso tenemos el siguiente encabezado con el siguiente problema. Dice: los astronautas se entrenan en un brazo mecánico que rota horizontalmente con un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Muchos de ustedes imagino que habrán visto alguna vez esta especie de máquina que gira y en el extremo tiene a los astronautas, así que lo que hace es ponerlo a una gran cantidad de fuerza, a una gran cantidad de aceleración hasta ver su punto de resistencia. Es como entrenamiento. Vamos a suponer lo siguiente: si el brazo mecánico mide 10 metros de largo, pregunta, ¿qué rapidez angular en revoluciones por minuto? Y eso es un nuevo concepto que hoy día vamos a introducir. En revoluciones por minuto debería haber tenido el astronauta para sentir una aceleración centrípeta, otro concepto importante, de 4 veces g. ¿Qué es g? Primero que todo, g se refiere a la aceleración de gravedad de la Tierra. Se denomina como g, o una g. Y g corresponde a 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto, ¿sí?, el año pasado. También es contenido que ya hemos estudiado. Nada nuevo bajo el sol. Lo que sí, concepto que aparece es revoluciones por minuto y la aceleración centrípeta, que ya algo la habíamos visto, ¿sí?, pero no tan profundamente. A medida que vamos realizando el ejercicio voy a ir explicando. Anoto aquí los datos, ¿sí? El radio, vamos a suponer que esto, como nos dicen, ejecuta un movimiento circular uniforme con un radio, que es el brazo mecánico que va rotando, de 10 metros. ¿Cuál es la aceleración que siente este astronauta? 4 veces g. 4 veces 4 por 9,8, lo que nos da 39,2. Esa es la aceleración. Esa aceleración corresponde a una aceleración que es lineal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un círculo o un movimiento circular, vamos a experimentar dos tipos de aceleraciones. Uno que es la aceleración centrípeta, que es una aceleración que apunta siempre hacia el centro de esta circunferencia, y una aceleración que es lineal, que es tangencial al movimiento circular. Esto es muy similar a cuando uno tiene una piedra y la está amarrando, la tiene amarrada a un lazo y la hace girar. El lazo, de alguna forma, representa la aceleración centrípeta que está apuntando siempre hacia adentro, ¿sí? Teniendo esa aceleración centrípeta, uno la hace girar, pero también existe o coexiste con este movimiento una aceleración que es tangencial. A esa aceleración es la que nosotros llamamos la aceleración lineal. ¿Y cómo la experimentamos? Si en el mismo movimiento, con una piedra y una cinta, la soltamos, esta piedra va a salir en la misma dirección de la aceleración, de forma tangencial, ¿sí? Entonces, teniendo esos conceptos más o menos dominados, el concepto de aceleración centrípeta no es tan complejo, es más bien conceptual y uno lo puede ir aplicando. Muy bien,
tenemos nuestro problema, tenemos nuestros datos y ahora vamos desarrollando. Sabemos de lo que ya habíamos visto, tanto en videos anteriores como en material, que podemos expresar las siguientes fórmulas, o que estas son fórmulas propias del movimiento circular uniforme. La aceleración lineal va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Y también tenemos que la aceleración, que representa el mismo concepto, el mismo término, corresponde a esa aceleración angular al cuadrado por el radio. Y vamos a utilizar esta. ¿Por qué? Porque de aquí tengo información que aparece acá. Entonces me es más fácil y puedo determinar la velocidad angular, que es omega, ¿sí? Uno generalmente lo escribe como W, pero es una omega. ¿Qué es lo que hago? Acá hago simplemente movimiento algebraico. Lo que está multiplicando va a pasar dividiendo, y como está al cuadrado, aplico raíz cuadrada y me queda raíz de A partido por R. Luego yo solamente voy a reemplazar los valores que ya tengo. El R está en metros, perfecto. Y el G, la aceleración está en metros partidos por segundo al cuadrado. Reemplazo los valores, ¿sí? La raíz de eso me va a dar 2 radianes partidos por segundo. Esa es la unidad de la velocidad angular, ¿sí? Radios partidos por segundo. Pero, aquí otro concepto importante, me lo están pidiendo en revoluciones por minuto. Generalmente uno ve estas siglas en los velocímetros, ¿sí? En la aceleración que hacen los pistones de un automóvil, o de una micro, o de una máquina con un motor, que sus cilindros empiezan a girar y uno los puede ver, ¿sí? En el tablero. Generalmente están indicados en el tablero. Claro que aparecen en revoluciones por minuto o revoluciones por segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir una revolución? En este aspecto, nosotros tenemos que cambiar esta unidad, escribirla en esos términos. Una revolución por minuto es esto, es una vuelta, un giro completo en un minuto. Si fuera revoluciones por segundo, una vuelta completa en un segundo. ¿Cómo cambio la unidad de 2 radianes partidos por segundo a revoluciones por minuto? Acá la tengo. De la siguiente forma. Pongo el término, el número que quiero transformar, y hacemos el siguiente cambio. Así hacemos el cambio de unidades. ¿Cómo lo quiero dejar expresado el tiempo? El tiempo me tiene que quedar expresado en lo que aparece abreviado aquí, es revoluciones por minutos. Aquí aparecen radianes, ¿sí? Segundo. Quiero traspasar ese segundo, que es unidad de tiempo, a minutos. ¿Cómo lo hago? Sé que en un minuto hay 60 segundos. ¿Por qué los pongo en ese orden? Acá los minutos y acá los segundos. Porque como estamos multiplicando, de esta forma, segundos se me va con segundos. Ahora, como quiero dejar expresado el radian en revoluciones, el cambio de unidad va a ser que en una revolución hay 2 pi radianes. ¿Cómo es eso? ¿De dónde salió eso? De lo siguiente. Cuando yo tengo una circunferencia y los ángulos los estoy midiendo en radianes, o sea, en cuántos radios gira en una circunferencia cualquiera, en cualquier circunferencia, si yo tengo este radio y lo hago girar así, 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 hasta llegar de nuevo al comienzo, lo que describió es 2pi. 2 veces pi.
famoso número 3,14, 16, etc. Bueno, yo me lo sé hasta 3,14. Lo que giró completamente, angularmente, es 2 pi veces. Perdón, 2 veces pi. Entonces, en una vuelta hay 2 pi. De ahí viene esa relación. Entonces, ¿y por qué lo pongo en ese orden? También podría ponerlo al revés. Y estaría correcto, pero lo pongo en ese orden porque, como se está multiplicando, puedo hacer eso. Perdón. El 2pi lo voy a necesitar para... La unidad es la que la simplifica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 2, se me fueron la unidad, revoluciones, se me fueron la unidad, minutos. 2 por 60 partido en 2 pi. Si consideramos a pi igual a 3,14 en su calculadora, nos va a quedar 2 por 60. ¿Qué unidades nos viene quedando? Revoluciones. ¿Qué unidades nos viene quedando? Minutos. Dividido en 2pi. Si hacemos esa multiplicación nos va a dar aproximadamente 19,1. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración, la pregunta es, ¿qué rapidez angular? Perdón. ¿Qué rapidez angular en revoluciones partidos por minuto debería haber tenido el astronauta? Su rapidez angular fue de 19,1 revoluciones por minuto. O sea, que daba 19 vueltas en un minuto. O sea, imagínense, 19 vueltas en un minuto. Espero se haya entendido, ¿sí? Cualquier duda ustedes me pueden escribir. El correo f.matus@saintbenedict.cl y vamos a continuar con otro ejercicio. Bueno, continuando con otro ejercicio, tenemos acá lo siguiente. Un neumático de 60 centímetros de radio tiene una piedra incrustada. Si el neumático gira a 150 revoluciones por minuto, ¿qué rapidez lineal tiene la piedra? Bueno, vamos a imaginar que tenemos un neumático de esta forma y que tiene una piedra incrustada en el borde, ¿sí? Y esta va a estar girando junto con el neumático. Ahora, primero los datos, siempre. Datos. El radio de esto es 60 centímetros. Hablamos del sistema internacional. La distancia debe estar en metros. 60 centímetros equivale a 0,6 metros. Su velocidad angular está expresada en revoluciones por minuto. 150 revoluciones por minuto. Que nos piden la rapidez lineal que tiene la piedra, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero, vamos a transformar la unidad de 150 revoluciones por minuto a una de radianes por segundo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula dentro de las fórmulas que hemos visto en el movimiento circular uniforme. Vamos a utilizar que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Para aplicar esto necesito la velocidad angular expresada en radianes por segundo.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo transformamos de 150 revoluciones por minuto a radianes por segundo? De la siguiente forma: 150 revoluciones, que es lo mismo que decir giro, vuelta, ciclo, ¿sí? Una vuelta de la rueda es una revolución. Está en revoluciones por minuto. Un minuto. Lo multiplicamos, podemos ir cambiando la unidad. Si queremos, primero cambiamos o expresamos las revoluciones, ¿sí? De la siguiente forma: como se está multiplicando, al estar cruzados se pueden simplificar. Entonces voy a poner acá abajo que una revolución equivale, como lo habíamos dicho, en ángulos de radianes, a un giro completo significan 2pi, ¿sí? Entonces esto es 2pi radianes. Y ahora el minuto, el tiempo, tiene que estar en segundos. Y lo voy a poner de la siguiente forma: necesito que el segundo me quede como denominador. Entonces lo voy a escribir acá los segundos. Y voy a decir, la relación es que en un minuto hay 60 segundos. Puedo simplificar unidades, revolución con revolución, se simplifican, minutos con minutos, se simplifican, y me va a quedar la unidad de radian dividido en segundos. Y ahora hago la operación de 150 por 2pi dividido en 60. Perdón. ¿En qué unidad? Radianes por segundo. ¿De qué estamos hablando? De velocidad angular. Entonces, la velocidad angular, ojo que puedo hacer esto con los ceros cuando se están multiplicando. Me quedaría 15 por 2, que es 30, pi dividido en 6. Si eso lo simplifico, me va a quedar... Simplifíquenlo. ¿Cuánto quedaría? 5pi radianes. ¿30 dividido 6 es 5? Entonces, ya tenemos la mitad del ejercicio. Ahora, vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Reemplazamos los valores y me va a quedar que esto es 5pi radianes. Perdón. Importante la unidad. Radianes por segundo. Ahí la tenemos. Radianes por segundo. Y el radio nos dicen que es 0,6 metros. ¿Sí? La velocidad lineal me va a quedar como 9,4 metros partido por segundo. Ahora, el pi yo lo puedo, a la hora de calcularlo en la calculadora, puedo hacerlo como 5 por 3,14 por 0,6, 9,4 metros partidos por segundo. Alguien podría decirme, la unidad no calza, porque si yo esto lo multiplico me quedaría radianes por metro partidos por segundo. Y no sería congruente. Pero algo muy importante a la hora de medir radianes partidos por segundo es que el radian es una unidad adimensional. ¿Sí? Se puede utilizar para cualquier circunferencia. Por lo tanto, cuando yo hablo de radianes, por ejemplo acá, sería lo mismo que decir 5pi por 1 partido por segundo.
si estoy hablando de velocidad angular, no tengo problema en escribirlo de esa forma. Porque ya al estar escrito de esa forma, implícitamente me está hablando de ángulo. ¿Sí? De una velocidad en función de un ángulo, en función de un radio. Y si lo escribo de esa forma, aquí me quedaría metro partido por segundo y no tendría problema. Y estaría correcto el resultado. Entonces tenemos que la velocidad lineal va a ser 9,4 metros partidos por segundo. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Bueno, para concluir vamos a ver el siguiente ejercicio en donde vamos a tener que aplicar la fórmula del movimiento circular uniforme. En este caso la posición con respecto al tiempo. Dice, un disco gira a 45 revoluciones por minuto. Calcule el tiempo que tarda en dar una vuelta si el giro es un movimiento circular uniforme. Entonces tenemos un disco que está girando, ¿sí? Con un movimiento circular uniforme. Entonces la velocidad angular me lo dicen que es 45 revoluciones por minuto, o sea 45 vueltas en un minuto. Si he hecho correr el tiempo y calculo cuántas vueltas hay en un minuto, resulta ser 45. Entonces, siendo esa la circunstancia, me piden que determine el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿sí? Si ustedes se fijan, de alguna forma, cuando me preguntan el tiempo que tarda en dar una vuelta, esa es la definición de frecuencia. Pero no lo vamos a calcular mediante esa forma, ¿sí? Lo vamos a calcular de esta forma para que podamos ir aplicando esta forma, este modelo matemático. Tenemos, lo primero, la unidad de la velocidad angular, que está en 45 revoluciones por minuto. Debemos dejarla expresada en radianes por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 45 revoluciones por minuto y vamos a hacer la transformación. Si la revolución está arriba, lo voy a poner esto en el denominador para que se anulen. Entonces, en una revolución, en una vuelta completa, tenemos 2pi radianes. Y para modificar el tiempo, tenemos que, si esto está abajo, lo voy a poner acá arriba, voy a decir que en un minuto tenemos 60 segundos. Nuevamente, ¿qué se puede simplificar? Minutos, revolución con la revolución. Me va a quedar 2pi radianes partido en segundos. Radianes partido por segundo. Entonces, esto va a ser velocidad angular va a ser 45 por 2pi radianes partido en segundos y dividido esto en 60. Ojo que cuando yo mido la velocidad angular o la posición angular y lo expreso en radianes, generalmente va incluido el pi. Se deja ahí sin calcular. Por una razón bien simple. Porque me sirve de dos formas. Me sirve al leerlo, saber de inmediato que estoy hablando de cantidades radiales, de ángulos en radianes, y me sirve porque el número pi es un número irracional. Entonces, al dejarlo expresado, yo puedo usar matemáticamente, puedo usar el signo igual. Pero cuando estrictamente yo lo pongo como 3,14, este símbolo deja de ser igual y pasa a ser similar. Por eso es mejor dejarlo expresado.
¿sí? Ahora, en términos de cálculo, nosotros podemos considerar el pi como 3,14 y lo vamos a poner como igual, ¿sí? Sabiendo eso de antemano. Ahora, al hacer este cálculo, tendríamos que la velocidad angular va a ser igual a 3pi medios radianes por segundo, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos la velocidad angular expresada en radianes por segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es utilizar la fórmula de la posición angular en función del tiempo, que me dice que es igual a la posición angular inicial, estamos hablando de un giro, más la velocidad angular por el tiempo. Ahora, de aquí vamos a sacar información del encabezado. Dice, calcule el tiempo que tarda en dar una vuelta. Tenemos que, entonces, esto ya da una vuelta, ¿sí? Ahora, cuando dice dar una vuelta, nosotros lo podemos expresar como 2pi. Giró 2pi. Por lo tanto, aquí voy a hacer la separación. Voy a decir que esto va a ser 2pi. Giró 2pi. Lo que yo quiero saber es el tiempo. Ojo. Si no me lo mencionan, esto es lo mismo que el movimiento rectilíneo uniforme. Si no me lo mencionan, la posición angular inicial es 0. ¿Cuánto es la velocidad angular? 3pi medios por el tiempo, que es lo que estoy buscando. Lo ponemos acá, lo ordenamos y me quedaría 2pi igual a 0 más eso es 3pi medio por el tiempo. Despejamos el tiempo, que es lo que buscamos. ¿Qué vamos a tener? Nos va a quedar los pi se nos pueden anular, que va a pasar dividiendo. Y me va a quedar pi dividido por pi. Me va a quedar 2 por 2, 4 dividido 3. 4 tercios. En segundos. ¿Sí? Ahora, eso expresado numéricamente lo podríamos escribir como 4 dividido 3 es 4 dividido 3 es 1, 1,3 periódico, dejémoslo como 1,3, ¿sí? Para que sea más entendible, segundos. O sea que la respuesta a la pregunta, calcule el tiempo que tarda en dar una vuelta, se demora 1,3 segundos, ¿sí? O sea, podríamos decir que el disco gira rápidamente, ¿sí? O sea, si da un giro, al dar un giro completo se demora 1,3 segundos, quiere decir que es bastante rápido el giro, ¿sí? Bueno, de esta forma y utilizando en este caso la fórmula de la posición angular en función del tiempo, hemos podido lograr determinar el tiempo. Bueno, muchachos, espero que logren repetir ustedes mismos los ejercicios, que vean el video, que nazcan dudas y que me las puedan escribir a mi correo. Espero que estén bien, que estudien y quédense en casa.